Y vamos a platicar con una experta en seguridad. Ella es docente en Estados Unidos. Ella está en Washington, está en Arlington, si no me equivoco. Y Lupita es una docente de mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Tiene conocimientos en geopolítica, tiene su doctorado en ciencias políticas y por supuesto que una experta en todo lo que tiene que ver con la frontera de México con Estados Unidos, temas de violencia y políticas de seguridad nacional. Lupita, qué gusto tenerte en Contenido 360 desde Caborca. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Pues un placer de verdad estar aquí con ustedes, con toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación para hablar pues al inicio del año, ¿no? Sobre temas de seguridad, de fronteras y de lo que pasa en el acontecer nacional. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Lupita, qué gusto y feliz año, feliz 2023. Y hablando de este año que va iniciando, ¿cómo ves la situación de seguridad nacional en México? Fíjate, ahorita, hace unos momentos, hoy hubo la conferencia de la mañanera, como le dicen aquí, y el presidente, bueno, le da a sus funcionarios, en este caso la Secretaría de Marina, que dijeron que van a entrarle bien duro el tema de la vaquita marina para desmantelar el cártel de la Totoaba, como le dicen aquí, que tiene, pues estamos aún, es el mismo Golfo, ¿verdad? El Golfo de California, el que tenemos aquí, nosotros lo tenemos a Claro. una hora. Y la fuga de este personaje, el Neto, ¿verdad? El famoso Neto de Ciudad Juárez, que sucedió hace 2 días y que ha tenido en seguridad pública, pues no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. ¿Tú cómo ves de tu punto de vista? ¿Qué es lo que pasa a nivel federal? ¿Tenemos aciertos, desaciertos con seguridad? ¿Qué es lo que sucede de tu punto de vista? Luis, muchas gracias por la pregunta. Me parece una pregunta en extremo relevante. Y lo que sí hay que decir es que la información es limitada en este momento. Los análisis por parte de la prensa local y la prensa nacional muchas veces no coinciden. Esta narrativa de la guerra de carteles pues sigue pues en el centro del debate público. Sin embargo, ya no se sabe qué cartel es qué. O sea, y realmente también la falta de coordinación entre las autoridades, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, entre el gobierno estatal y la federación, el gobierno estatal, Maru Campos ha sido pues muy reacia, ¿no? A colaborar con las autoridades federales y además de todo, pues está más cerca muchas veces de las autoridades estadounidenses, contratando asesores y bueno, plegándose a los intereses incluso del estado de Texas, desde que el gobernador de Texas, Greg Abbott, pues empieza a hacer toda su política electorera, ¿no? Su política migratoria electorera y bueno, y presiona a los gobernadores, eso pasó el año pasado, para que colaboren con él y firmen memorándums de entendimiento. Sin embargo, lo que está sucediendo al interior del Estado no se sabe muy bien, o sea, esta fuga de reos, y bueno, finalmente lo que sucede con los liderazgos, que en el Pacífico en general siempre se maneja, bueno, está por un lado el cártel de Sinaloa o alguna de las facciones del cártel de Sinaloa contra el misterioso cártel Jalisco Nueva Generación. Que realmente es difícil entender cómo funcionan los dos carteles, es mucho más sencillo quizás entender las dinámicas del cártel de Sinaloa y sus divisiones, pero el cártel Jalisco Nueva Generación, que aparentemente se encuentra en todo el país, teniendo control sobre las principales plazas del narcotráfico en México, pues no sabemos bien el liderazgo, ¿no? Su líder histórico, el Mencho, no sabemos bien dónde se encuentra, quiénes son los principales operadores tampoco, y no sabemos si realmente estamos hablando de un cartel tradicional o estamos hablando de un grupo como lo fueron los Zetas, que opera en células y que opera de una forma pues no coordinada, ¿no? Sino más bien como células complejas adaptativas, como dirían en la jerga militar en los Estados Unidos, por ejemplo, que por la misma militarización de la seguridad, pues tenemos diferentes grupos operando y no estamos entendiendo bien la realidad nacional. No tenemos información, siempre está esta narrativa de la guerra de carteles. Por otro lado, lo que hablas de la Totoaba, ¿no? La vaquita marina y Sí. todos estos vínculos supuestamente entre China, el narcotráfico y, bueno, la cuestión pesquera, pues ha sido una narrativa muy estadounidense,
hollywoodense, inclusive hasta una película hay, Leonardo DiCaprio se metió al tema, a veces son por el control geoestratégico de ciertos recursos marítimos, las fronteras marítimas y el control por parte pues de los grandes intereses capitalistas. Tampoco es muy claro cuáles son los intereses, por ejemplo, de estos grandes grupos que financian a actores como Leonardo DiCaprio y que se generan estas narrativas donde en este momento la vaquita marina sí está en protección, pero hay muchas otras especies que no. Cuando una personalidad como Leonardo DiCaprio, cuando este tipo de cuestiones llegan a los medios de comunicación, a la cinematografía, y se convierte en un problema, ¿no? Toda la cuestión del narcotráfico vinculado a la afectación de las especies marítimas, pero también con una agenda que tiene que ver con el fentanilo y la vinculación de China al narcotráfico. Entonces también hay dos narrativas. Está la narrativa de la guerra de carteles en México, también la narrativa que plantea Estados Unidos, donde tampoco es muy claro quién es quién, pero aparentemente México tiene todo la problemática y todo tiene que ver con las drogas, que no necesariamente todo tiene que ver con las drogas. Tendríamos que ver a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto, por ejemplo, en Ciudad Juárez, del control de los penales. ¿Se trata de una cuestión de drogas? ¿Se trata de una cuestión de narcomenudeo? ¿O se trata de otro tipo de negocios? También hay que verlo. Y no creo que hayamos hecho nuestra tarea para entender bien las dinámicas que suceden en todo el país. Si nosotros nos fijamos, Luis, todos los analistas hablan de estas luchas intestinas, ¿no? De los chapitos, y eso lo sabes muy bien en el estado de Sonora, ¿no? Sí. Todo se habla en ese sentido, pero tenemos que ir más allá. Y bueno, he tenido la oportunidad de hablar con personas a nivel local en diferentes estados de la República y parecería ser que los conflictos no tienen que ver con narcotráfico, como lo presentan las autoridades estadounidenses, y tienen también que ver con política local y con intereses geoestratégicos y con intereses locales también de control político y control de las plazas, ¿no? Es mucho más complejo que simplemente decir que es una lucha y que había un control de un grupo del narcotráfico en Ciudad Juárez y que se tenía controlado y que de repente van cambiando los liderazgos. Tendríamos que entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo. Lupita, ahora con el tema, por ejemplo, lo que está pasando con este personaje, el Neto, que bueno, ya sabemos ahora quién es y qué desayunó, y tú lo ves en las fotografías y sí tiene todo el aspecto de una persona, incluso son parche. Y ayer lo vinculaban con el cártel de Caborca, vi yo en las noticias de Televisa, ¿no? Y lo mencionaron también en Milenio, como que empiezan a mencionar a Caborca. Y bueno, este personaje está detenido en el 2009, entendemos, en Ciudad Juárez. Ha sido constante su participación en rebeliones, en motines dentro del penal en Ciudad Juárez. Al parecer lo iban a trasladar a una prisión de alta seguridad mexicana. Y esto pues ya se fugó. Y mencionar a Caborca constantemente, y a ti te llamaba mucho la atención y a nosotros pues más, que Caborca pareciera así como muy focalizado en Caborca, que no sabemos cuál es el interés, cuando pasan cosas terribles en Guaymas todos los días, en Ciudad Obregón, en cantidad de partes en el país, ni hablar, pero Caborca se ha convertido como en un punto muy estratégico, al menos mediático. ¿Tú cuál es tu parecer? Tú ya estuviste en Caborca, ¿cuál es tu punto de vista de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué estará pasando? Mira, Luis, qué interesante pregunta y voy a ser aquí muy, muy honesta, muy clara, ¿no? Porque como dije antes, los analistas hablan mucho de esta guerra de carteles, siempre tienen una respuesta para lo que está pasando, siempre empiezan a mencionar ciertos nombres, ¿no? Y fíjate cómo a mí me ha llamado siempre la atención de la existencia de este denominado cartel de Caborca. Los estadounidenses y la prensa internacional, hablo en particular de dos publicaciones que han cubierto el estado de Sonora de una manera más detallada a nivel internacional. Hablo de la plataforma Infobae y hablo de la plataforma de Inside Crime, que son los que supuestamente le dan el seguimiento a esto que se llamó el cartel de Caborca, ¿no? Vinculado al líder del narcotráfico histórico, Rafael Caro Quintero, ¿no? Para ellos, para la prensa internacional, para los periodistas que cubren pues cuestiones de narcotráfico y de violencia
ya a niveles más, pues a nivel nacional. Para ellos existe un cartel de Caborca que fue creado, así es la narrativa, porque ustedes en Caborca saben que esto no es así, pero esa es la narrativa. Rafael Caro Quintero creó el cartel de Caborca y cuando sale de prisión, pues extiende a la capacidad. Él, a la hora de su arresto, pues empiezan las luchas intestinas por el control de las plazas del cartel de Caborca, pero ese cartel de Caborca, que es un poco misterioso, ¿verdad? Uh-huh. Que no sabemos ni qué significa, pues ahora se le está vinculando hasta con otros narcotraficantes que supuestamente operaban desde la cárcel y que tenían esta capacidad tan importante, ¿no? Siempre ha existido a veces le podría decir mito, pero esta idea de que los capos mexicanos lo controlan todo desde la prisión. No diría que no es cierto, tienen capacidad de operación, pero ¿qué tanto pueden tener desde 2009 que siguen controlando todo el narcotráfico que opera, por ejemplo, en una ciudad importantísima en Chihuahua? Y además de todo, tienen una vinculación con Caborca. ¿Y por qué Caborca? ¿Por qué está en la narrativa? Esto es para mí una pregunta que todavía no me puedo contestar. Y cuando fui a Caborca pude darme cuenta del lugar estratégico que ocupa por la riqueza en términos de agricultura, ganadería, puertos, Minería. y bueno, también minería. Obviamente la cuestión del gas del gas natural licuado, bueno, sí, es una cuestión impresionante, ¿no? Tenemos la mina, tenemos los puertos, es un aparato conductor muy importante que conecta al Pacífico con el norte del continente, con los Estados Unidos, y además en un momento en el cual va a haber muchísimos desarrollos en términos de energía por la cuestión del litio. Y para los Estados Unidos, la visita de Biden, la trilateral, en principio esta bilateral que muy probablemente se va a dar entre los dos países en el marco de la trilateral, muy pronto, en unos cuantos días, pues sí, va a poner Plan Sonora en el centro. Esto también es muy importante. Y esto mira, no quiero tampoco especular, pero me llama mucho la atención porque ha sucedido en otros lugares del país en los cuales yo he puesto el ojo por muchos años, ¿no? El tema, por ejemplo, de Tamaulipas y todo el Golfo de México, con la llegada de los Zetas, todas esas historias de estos narcotraficantes que sabemos lo que desayunan, que supuestamente pues lo controlan todo, y entonces finalmente pues llaman a los medios internacionales, a la Guardia Nacional, se militariza más la seguridad, y bueno, esto también genera más atención y genera también acuerdos, ¿no? Ok, tú me resguardas esto, pero yo sigo desarrollando infraestructura, y eso podría ser Plan Sonora. Plan Sonora va a ser fundamental, va a haber préstamos por parte de Estados Unidos para desarrollar este sector, y hablo entre comillas de las energías renovables, energías renovables entre comillas, en base a un plan geoestratégico de los Estados Unidos para redefinir todos sus procesos productivos, sus cadenas de suministro que se han desintegrado, y finalmente llevar a México en este sentido. Y Caborca va a ser un lugar estratégico, es un lugar estratégico para todo este tipo de desarrollos. ¿Por qué está sucediendo? No lo sé, pero coincide con todos estos desarrollos que te estoy platicando y de los cuales escribiré un poco más, porque es muy importante lo que sucede en el estado de Sonora y particularmente en la ciudad de Caborca, en el municipio. Realmente, ¿por qué? Por su localización geográfica y por este aparente control de este misterioso cartel que está vinculado a un misterioso e histórico líder que aparentemente tiene siempre o ha tenido siempre, pone un pie en un lugar y bueno, se vuelve otra vez y vuelve a generar todo un emporio, ¿no? Del narcotráfico, lo cual es un poco extraño, ¿no? Por la edad, por las conexiones, por muchas cosas de las que ya hemos platicado en sí, tiempos anteriores. Y más extraño porque en este momento está detenido, está bajo la custodia, ¿verdad?, del gobierno federal, porque fue detenido y no ha sido extraditado, no sé si lo están pidiendo, están sucediendo cosas muy extrañas y qué curioso, ciertamente hoy el secretario de la Marina dice, pues vamos a desvincular el cártel de la Totoaba y que va a ser, ahora que lo mencionas, en unos días más esta reunión entre los dos presidentes, bueno, viene también, creo que viene también Justin Trudeau y Joe Biden, el presidente López Obrador, se van a reunir y Sonora ciertamente será un punto muy importante en esta charla.
Claro, y eso del cártel de la Totoaba, no hay que perder de vista, no hay que perder el hilo. Eso es muy, muy importante, Luis. ¿Por qué? Porque este cártel de la Totoaba, todo eso es una narrativa estadounidense, ¿eh? Y es muy interesante el control que se quiere ejercer en esta región, o que se pretende, o que más bien, que podemos pensar que se pretende por parte de ciertas compañías de energía. Qué interesante, ¿no? Que Leonardo DiCaprio está interesado y preocupado por la vaquita marina, que Ujú, vinculan al cartel de la Totoaba en esto, que está vinculado con China, con el fentanilo, o sea, ujú. los enemigos de Estados Unidos, el narcotráfico de los chinos. Entonces hay que poner aquí la atención, hay que presionar al gobierno de México para que haga algo y que mantenga en paz estos territorios y que siga militarizando. ¿Para qué? Para desarrollar. No olvidemos todo el búnker. Esto lo dije en una columna hace poco. Este búnker, este gran consulado general de los Estados Unidos en el estado de Sonora, en Hermosillo, para que veas la importancia que tiene Sonora en los desarrollos, en las relaciones México-Estados Unidos. No perdamos de vista esta narrativa un poco caricaturesca, más bien hollywoodesca de la situación, ¿no? Vaquitas marinas, cuestiones de protección a la fauna y a la flora, a la cuestión marina, ¿no? Esto siempre pasa, siempre pasa. Hemos visto que esto se reproduce no solamente en México, sino en todo el mundo, donde también es el control de los recursos, muchas veces mucho más allá que el control de los narcotraficantes, porque los narcotraficantes mueren, a los arrestan, se siguen expandiendo y se sigue justificando una misma estrategia de control geoestratégico. Y qué curioso, fíjate, yo he estado en un par de ocasiones en esas áreas allá en el Ujú. Golfo de Santa Clara, donde está esta área de la Ujú. vaquita marina. Hay Ujú. un enorme destacamento de la Marina, de la Secretaría de la Defensa también. Y bueno, se ve el poderío inmediatamente, se ven los pescadores de un lado y los militares de otro, ¿no? Por lo Mm, menos la Fuerza Naval Mexicana, la Armada mm, Mexicana. ujú, Y mm, resulta que los pescadores dicen, nosotros no hemos visto vaquitas marinas, pero lo que sí hay son plataformas de Pemex. No sé si sabes mm. ese punto tan importante. Al parecer hay una No. reserva enorme de gas bajo el Golfo de California, específicamente ahí donde está el Golfo de Santa Clara, toda esta área, pues, que se hicieron exploraciones y perforaciones en los años 70, Lupita. Wow. Mm, increíble. Bueno, bueno. Sí, 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 te estoy dando un dato muy Ah, importante. Y esto dicen los híjole. pescadores del Golfo de Santa Clara que no están protegiendo la vaquita marina, están protegiendo las plataformas de Pemex, Claro. donde han llegado los pescadores allá. Parecería, ¿no? Parecería que les estamos haciendo el caldo gordo a los contratistas, ¿no? No, no necesariamente nada más a la empresa paraestatal, ¿no? Sino también a los contratistas, porque como sabemos, pues muchas de estas plataformas no operan solas, ¿no? Ujú. Las cadenas ya productivas, ya la posibilidad que tiene Pemex de contratar otras empresas, que dan servicios que son, billonarias, empresas que tienen Sí. ganancias muy grandes, ¿cómo se llama? Esta empresa, ay, Schulenberg, Schulenberg y todas Ajá. estas empresas que dan servicios Sí. a las empresas energéticas. No, no solamente estamos hablando, por ejemplo, de Shell, de Exxon, de Chevron, estamos hablando también de pues toda una serie de empresas muy, muy importantes que dan estos servicios y que dan estos servicios también a petróleos mexicanos, ¿no? Sí. Es algo impresionante, ¿no? Entonces también les estamos haciendo el servicio a partir de la utilización de las Fuerzas Armadas, de resguardar y de, pues, proteger, ¿no? Sus Así inversiones, es. su trabajo. Y es bien interesante eso de la vaquita marina, no hay que perderlo de vista. Ujú. Como te dije, se hizo un documental donde vinculaban a los narcotraficantes, a los chinos, al fentanilo y la vaquita marina, esos tres intereses tan importantes para los Estados Unidos, donde realmente las agencias, los think tanks y pues el gobierno federal estadounidense pone el foco, ¿no? Porque aquí sí es una cuestión transnacional que supuestamente les permite a ellos tener injerencia en lo que pasa en otras partes del mundo. Esto es importantísimo reconocerlo. Sí, y Lupita, como para finalizar, ¿cuál es el punto de vista tuyo en torno a este cuarto año de gobierno que ya pues arrancó el 1 de diciembre
y bueno, ya avanzará para prácticamente digamos, el salto final del presidente López Obrador en torno a la seguridad, que creo que ha dejado ese renglón mucho que desear. De mi punto de vista, ha dejado mucho que desear. Del punto de vista tuyo, como una experta en esta situación, ¿cuál es tu sentir de lo que pasa con las estrategias de seguridad de López Obrador, que realmente la violencia está en las calles, ¿eh? Pues claro que sí, o sea, realmente lo podemos confirmar en muchas partes del país. Puedo pensar en el estado de Zacatecas, en el estado de Sonora, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, bueno, obviamente Tamaulipas, Chihuahua, sí. Ha dejado mucho que desear, sin querer justificar ni mucho menos, ¿no? Es un tema pendiente de las últimas administraciones, cuando empieza la guerra contra las drogas, que supuestamente empieza como respuesta a un aparente escalamiento de la frontera, de la violencia y del narcotráfico en particular. Por eso se declaró la guerra contra el narcotráfico, que finalmente derivó en cientos de miles de muertos, y en este momento no se ha podido resolver el problema, independientemente de las decisiones de concentrar la capacidad de hacer la seguridad pública y las Fuerzas Armadas y a nivel federal. Esto pues sí ha dejado mucho que desear, aunque también hay que recordar todos los intereses que existen por los recursos naturales, que pareciera ser beneficiar a estas empresas en última instancia, a nuestros vecinos del norte también, porque ahí están los headquarters de sus empresas, ¿no? Y ellos obviamente ponen y quitan infraestructura, los gasoductos, toda la infraestructura para explotar no solamente gas y petróleo, carbón, mineral de hierro, y bueno, ahora está toda esta reconversión a las energías renovables, que también ellos van a ser aquellos que van a generar esta tecnología y nos la van a vender. Vamos a continuar dependientes, porque además Plan Sonora es importante. Yo estoy, o sea, tú me dices qué pasa en seguridad. Pues seguridad, estamos muy mal, el gobierno parece no dar parece no poder con el gran papel, un pequeñito, unas pequeñitas, casi nada imperceptibles de algunos tipos de crímenes, de la tasa de homicidios, casi son imperceptibles porque el próximo año pueden volver a subir, y además se van concentrando en diferentes espacios. No hay una capacidad, eso es cierto, pero por el otro lado, también la misma presión de los Estados Unidos y la aparición de grupos que parecieran criminales paramilitares, que no sabemos bien su origen, que no sabemos si estos grupos son realmente de narcotraficantes, que son chapitos, o son cartel de Caborca, o son cartel Jalisco Nueva Generación, que se dedican a luchar por las plazas del narcotráfico, o son grupos armados que tienen otro tipo de lógicas, de dinámicas, y bueno, obviamente no están bien identificados ni bien entendido cómo se resuelve la problemática. Definitivamente es una agenda pendiente del gobierno federal. Sale López Obrador aparentemente con con muchas cuentas pendientes para la sociedad mexicana, pero también deberíamos de ver qué está causando, qué está ocasionando esta violencia, y por qué insiste, por ejemplo, Estados Unidos en la estrategia Kingpin, en ir contra los carteles, en mantener a la DEA con su capacidad histórica de generar conflictos y de mantenerse controlando los territorios en el hemisferio, en otras partes del mundo, ¿no? La DEA, en lugar de ser una agencia antinarcóticos, una agencia que permite la paz, la seguridad en el hemisferio, sino una agencia que solamente controla, y que su misma presencia pues ayuda a multiplicar los conflictos derivados de las luchas intestinas aparentemente entre grupos de narcotraficantes, aunque ahora las dinámicas son distintas. Creo que no ha habido la capacidad del gobierno por hacer un diagnóstico certero sobre lo que está pasando, sobre quiénes son los grupos. Seguimos con las mismas narrativas, una que nos genera Estados Unidos, otra que se genera dentro, de qué es el Chapo, qué es el Mencho, que los hijos del Chapo, que son los hijos del Mencho, que son los sobrinos de Caro Quintero, y que seguimos con esto sin entender bien qué es lo que realmente está sucediendo. Y bueno, tenemos a las Fuerzas Armadas, tenemos a la Guardia Nacional, y no dan una, parece ser, ¿no? Abrazos, no balazos, y un control
falta de control. Tenemos muchas problemáticas y creo que nos deja mucho a deber esta administración, como las demás, ¿no? Que tampoco dieron una y se vincularon directamente con la delincuencia organizada, pues gobernadores de estados, y tampoco hay cuentas pendientes con relación al Estado de Derecho, a la investigación judicial, el tema, por ejemplo, de García Cabeza de Vaca, un nuevo gobernador y parece que sigue habiendo pactos, ¿no? Los gobernadores de los diferentes estados Sí. corruptos, algunos vinculados a la delincuencia organizada, supuestamente, y pues no se continúa con las investigaciones. La Fiscalía General de la República deja demasiado que desear, inclusive en casos tan certeros, tan claros como el caso de Pemex, ¿no? No solamente estoy hablando de narcotráfico, que es donde le interesa a los americanos, sino de casos de delincuencia organizada que han Sí. provocado también pues muchos otros flagelos en el país. Definitivamente. Lupita, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo en esta mañana para nosotros y de verdad te agradecemos mucho tu punto de vista, lo que nos has comentado en esta ocasión tan importante. Ya vendrá esta reunión de nuestros presidentes y ya verás cómo nos toca ahí. Ya tendremos oportunidad para el análisis si nos permite volverte a llamar una vez que se dé esta situación. Claro que sí, Luis, un abrazo, feliz año a ti, a tu audiencia, a tu equipo. Muchas gracias por la invitación y estamos en conversaciones. Gracias por todo y que tengas un gran 2023. Igualmente, y te esperamos pronto por acá, por Caborca. Claro que sí, vamos a ir. Ya prometí visitar las hermosas playas y una ciudad hermosa con gente que fue de primera. De verdad fue un gran placer haber estado ahí. Aquí los esperamos con mucho gusto. Un gran abrazo, Lupita. Un gran abrazo, Luis. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Muy buenos Igualmente, días. buen día. Bye bye. Bueno, escuchamos a Guadalupe Correa Cabrera. Fíjense, ella, para que se den una idea, pues tiene su doctorado en ciencias políticas, es profesora, es una experta en política y gobierno en la George Mason University. Su área de expertise son las relaciones entre México y Estados Unidos, el crimen organizado, la migración, la seguridad en la frontera, los movimientos sociales y el tráfico de personas. Esto es parte de lo que tiene ella en eh, su biografía. eh, Muchísimo. Tiene libros escritos,